Buenos días, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2 de la materia de máquinas eléctricas, y esta es mi actividad 2, que tiene como título Elementos para mediciones básicas en circuitos eléctricos. Bueno, para empezar, tenemos que hablar de patrones de medición. ¿Qué es un patrón de medición? Es una representación física de una unidad de medición. Dichos en otras palabras, es una medida materializada, un aparato de medición o un material de referencia. ¿Qué es y para qué nos sirve? Pues es para definir una unidad de magnitud, una o varias unidades de magnitudes, así como también para poder reproducirlas continuamente con una referencia ya establecida. Los patrones pueden ser tanto nacionales como internacionales. Su nombre lo dice, los patrones internacionales son los que son reconocidos por un acuerdo internacional y los nacionales son reconocidos por su acuerdo nacional. La clasificación de los patrones es la siguiente, que son los patrones internacionales, los patrones primarios, los patrones secundarios y los patrones de trabajo. Los patrones internacionales, como dije anteriormente, se definen por acuerdos internacionales. Son los que tienen ciertas unidades de medida con mayor exactitud, y esto permite la tecnología de la producción y la medición. Después tenemos los patrones primarios. ¿Qué son los patrones primarios? Son los que representan las unidades fundamentales, como puede ser el metro, el segundo y el kilogramo. También abarca algunas unidades mecánicas como eléctricas derivadas. Este patrón es el que posee las más altas cualidades metrológicas. Después tenemos los patrones secundarios. Sí. Los patrones secundarios son los que se usan en los laboratorios industriales de medición. Este, Estos se, se apoyan de los patrones primarios. ¿Por qué? Porque se establecen por comparación con un patrón primario de la misma magnitud. Y por último, se tienen los patrones de trabajo. Los patrones de trabajo son las herramientas principales en los laboratorios de medición. Son los que utilizan para verificar y calibrar con exactitud el comportamiento de las mediciones que se efectúan en las industrias. Básicamente son los que se utilizan para calibrar los instrumentos de medición o las máquinas en las industrias. Aparte de esta clasificación también se encuentran los patrones eléctricos, que es lo que va más desarrollado en nuestra materia. En los patrones eléctricos tenemos el ampere, que es la unidad fundamental de corriente eléctrica. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, define el ampere como la corriente constante que al mantenerse a través de dos conductores paralelos de longitud infinita y sección circular, alejados estos a 1 metro en el vacío, produce entre estos dos conductores una fuerza igual de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. También tenemos el patrón de resistencia, que es el valor absoluto del ohm. La resistencia patrón es una bobina de alambre que puede ser de manganina, la cual tiene una elevada resistencia eléctrica bajo coeficiente de temperatura resistencia. Después tenemos lo que son los patrones voltaje. Los patrones voltaje por mucho tiempo se basó en una celda electroquímica llamada celda patrón saturado o celda patrón nada más. Actualmente se desarrolla a través de una unión y relación con frecuencias de irradiación por medio de la siguiente expresión, que tenemos que el voltaje va a ser igual a la constante de Planck
que esta es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, que la constante de Planck la vamos a multiplicar por la frecuencia de, de radiación de las microondas, y estas las vamos a dividir entre dos veces la carga del electrón, que la carga del electrón es igual a 1.06 por 10 a la menos 19 coulombs, y quedaría algo así la fórmula. Como ya le expliqué, el voltaje va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de radiación de las microondas sobre dos veces la carga del electrón. Después del patrón de voltaje tenemos el patrón de capacitancia. La unidad de capacitancia es el Faraday. Se puede medir con un puente con un puente conmutable de Maxwell, donde la capacitancia se calcula a partir de las ramas resistivas del puente y la frecuencia de la conmutación. Los capacitores patrón suelen ser construidos por placas metálicas intercaladas con aire como material dieléctrico. Y por último tenemos los patrones de inductancia. Un patrón de inductancia es es el patrón que deriva del Ohm y del Faraday, en lugar de los inductores construidos geométricamente para determinar el valor absoluto del Ohm. La exactitud de la inductancia es mutua y típica del 2%, más bien del 2.5%, y el rango de sus valores de inductancia van del 0 a los 2 microhertz. Y por último tenemos el patrón de inductancia. El patrón de inductancia es la primera derivada del Ohm y del Faraday, en lugar de los inductores construidos geométricamente para la determinación del valor absoluto del Ohm. La exactitud de la inductancia mutua es típica del 2.5%, y el rango de los valores de inductancia va desde 0 a 200 milihenrios. El siguiente tema es las unidades de medida eléctricas. Primero tenemos que comprender qué es una unidad. Una unidad es una cantidad fija de una magnitud tomada arbitrariamente que sirve de referencia o de comparación para medir. Dicho esto, también tenemos que saber que una unidad de medida es un conjunto consistente de unidades de medida en la que ninguna magnitud tenga más de una unidad asociada. Es denominado el sistema de unidades, y todas las unidades denotan cantidades escalares. Dicho esto, ya podemos entrar a las unidades de mediciones eléctricas. Las unidades de mediciones eléctricas son las cargas eléctricas, la intensidad, el voltaje, la resistencia y la potencia eléctrica. Empezando por carga eléctrica, la unidad de carga eléctrica se denomina como coulomb y su símbolo es la C mayúscula. Corresponde con la carga de 6.64 por 10 a la 18 electrones aproximadamente. El coulomb se define como la cantidad de carga que a la distancia de 1 metro ejerce sobre otra cantidad de carga igual, que la fuerza de 9 por 10 a la 9 newtons. Después tenemos la corriente o la intensidad eléctrica, que es el flujo de la carga por unidad de tiempo que recorre el material. Se expresa en coulomb sobre segundo y su unidad se denomina amperio. La corriente eléctrica está definida por un convenio con el sentido contrario al desplazamiento de los electrones. Después tenemos el voltaje o diferencia de potencial o tensión. Es una magnitud física que impulsa los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de corriente eléctrica. También define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverse de un lugar a otro. También se conoce como volt o voltio. Su símbolo es la V mayúscula y es la unidad derivada del Sistema Internacional para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y el voltaje.
Después tenemos la resistencia. La resistencia se denomina a la dificultad o a la posición que representan los cuerpos al paso de corriente eléctrica que circulan a través de él. Se expresa en el símbolo del ohm y o mejor dicho, como la letra griega omega mayúscula. Y por último tenemos a la potencia eléctrica. Se denomina potencia eléctrica al cociente entre la energía disipada por un elemento y el tiempo que éste está activo, y se simboliza por la letra W. Establece a la velocidad que se puede transformar la energía eléctrica. Su valor se expresa en vatios, que se designa con la letra W, como lo dije previamente. Su denominación a la hasta la letra viene en honor al británico James Watt, el inventor de la máquina eléctrica, donde nos dice que el watts es igual al joules sobre segundo, que nos quedaría así. Y ya que mencioné el joules, vamos a hablar un poco de la ley de Joules, la cual nos dice que la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad de corriente, que nos queda así. El efecto Joules fue definido como la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica, que depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que está circulada por el conductor y de la resistencia que opone al mismo paso de la corriente. La unidad internacional de energía y trabajo es el Julius y fue bautizado en su honor. Otro tema que venía en la actividad es qué es el error del paralelaje. El error del paralelaje es un error de medición, y tenemos que comprender que es un error de medición. Un error de medición es la diferencia entre el valor medido y el valor real o el valor verdadero. Los errores, el error de paralelaje es un error del operador. Esto ocurre cuando hay una mala lectura del instrumento, y ocurre porque se ve es aquel que ocurre cuando se realiza una medición desde distintos ángulos de vista, como lo podemos ver en la imagen. El error de paralelaje resulta de una posición incorrecta del operador para hacer la lectura, ya sea de un aparato o de un instrumento o cualquier lectura. Esto es como se ve en la imagen. Si lo ves desde abajo, tienes una visión errónea de donde está verdaderamente el valor que debe ser tomado. Al igual que si estás arriba, te estás tomando una mala lectura. El correcto tendría que ser tomar la lectura de manera recta y posicionar nuestros ojos en el ángulo correcto, porque puede repetirse el error si nosotros posicionamos nuestros ojos en diferentes ángulos respecto al objetivo que vamos a medir. ¿Y cómo podemos evitar este error de paralelaje? Pues el error de paralelaje siempre es necesario para que evitar este error. Siempre es necesario ubicar los ojos en la posición más vertical posible al respecto a la escala o al instrumento de material. O sea, no tenemos que tener una vista muy abajo o muy arriba de lo que estamos midiendo, sino lo más vertical posible para que tengamos una lectura correcta. O también otra manera en la cual podemos evitar este error es pidiendo a otras personas que tomen medidas, o nosotros mismos tomar no solo una medida sino varias, y así sacar como el promedio, y ese nos tendría un resultado más correcto, o no es más correcto, sino otra manera de evitar este tipo de error.
Ya hablando qué es esto, qué es el error del paralelaje, tenemos ¿qué es la precisión? La precisión es lograr la mínima dispersión al momento de hacer una medición o de realizar una tarea. Es decir, la precisión se refiere a que todas las mediciones hechas de manera repetida han arrojado un resultado similar. Así, cuanto menor sea la diferencia entre los resultados, más precisos serán entre estos. Por otro lado, tenemos la exactitud. ¿Qué es la exactitud? En ingeniería, ciencia, industria y estadística se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real. Exactitud es la cercanía del valor experimental obtenido con el valor exacto de dicha medida. La exactitud se refiere a cuán cerca es el valor real que se encuentra del valor medido. Otra pregunta es, ¿qué es un prefijo? Un prefijo es un afijo, un elemento gramatical que se adhiera al término para cambiar su significado. Se llama afijo a la secuencia lingüística que modifica el significado de un concepto. Puede tratarse de un prefijo, que es cuando se coloca un afijo adelante del término modificar. Como un ejemplo podría ser electro, que significa electricidad. Ese sería el prefijo electro. La palabra ya sería como electroimán, que significa imán artificial que se activa al hacer paso de electricidad, o electrodinámica, que es la parte de la física que estudia los efectos de la electricidad. El prefijo de este modo se añade al principio, como dije, los significados, para modificar su significado. ¿Y cuál es el error que se le atribuye al instrumento de medición? Pues pueden ser muchos. La causa de los errores atribuye al instrumento puede deberse a los defectos de fabricación. Dado que es imposible construir aparatos perfectos, siempre va a haber una imperfección entre estos aparatos y es lo que atribuye también los errores. También esto puede ser del uso, las deformaciones de los instrumentos conforme se vayan usando, se van deformando o desgastando. También a la falta de linealidad o también imperfecciones mecánicas o falta de paralelismo. También pueden ser cuando hay instrumentos que se necesitan calibrar en cierto tiempo y los dejan pasar y ya no los calibran. Eso ya nos dan una lectura exacta y es debido al instrumento. Los errores de instrumento tienen valores máximos permisibles establecidos en normas informáticas técnicas de fabricantes de instrumentos y pueden determinarse mediante calibración. Es lo que le decía que se puede, que son instrumentos que necesitan ser calibrados cada cierto tiempo para que sigan teniendo su exactitud que viene dicha en las normas. Y por último, nos dicen, menciona y describe 5 unidades de medidas empleadas en máquinas eléctricas. Una podría ser el voltaje, que es el volt. La dos podría ser la intensidad de corriente eléctrica, que es el ampere. El 3 podría ser, es la resistencia eléctrica, que es el ohm. La 4 es puede ser frecuencia, que se mide en hertz. Y la quinta, la capacitancia, que se mide en faradios. Y eso sería mi actividad 2. Gracias por su atención, profesor. Y espero su calificación y comentarios. Gracias.